que para muchos es el Día del Trabajador, para otros es el Día de San José Obrero, así que felicitaciones a todos los José. Y para seguramente cuando se sumen unos minutos Jorge Haddad, nos va a recordar que también hoy es el Día de la Constitución Nacional. Uy, Esa mira. vilipendiada y vapuleada, ese librito al que pocas veces en Argentina se le ha dado relevancia. Así que con esto hacemos un nuevo programa del que recordado y querido siempre Claudio Chiarutini, y te saludo Fer, te saludo Chicho, ¿cómo están a todos? Y en breve los esperamos al resto del equipo. Buen día a todos. Hola, Fer, querido. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué semanita? Yo, mira, ya hace como 7 años que estoy trabajando en el equipo de Sin Saco y Sin Corbata y todas las semanas digo qué semanita. Es impresionante. Vos sabés que me quedé pensando mucho en lo que vos habías dicho la semana pasada con respecto a los números y cómo se malinterpretaba todo, ¿no? Ajá. Y yo quería compartir con ustedes en forma rápida, porque no tenemos poco tiempo cada uno, eh, con qué facilidad la Argentina viola todas las regulaciones. Exacto. En la parte económica, en la parte aérea, en la parte de impuestos, en la parte de energía. Después se preguntan por qué pasan las cosas que pasan. Pasan porque se pasan por ahí todo lo que es la parte de regulación. Yo no sé, mira, te digo, a esta altura del partido, ¿sabes lo que más me preocupa? Si yo digo, fulanito de tal es negro, judío, leviane, algo así, me viene de onda con un juicio, ¿viste? Ajá. Y me sacan todo. Ahora, si digo que es inútil y que está haciendo y que no está cumpliendo con su trabajo de deber de funcionario público, no me dicen absolutamente nada. Exacto. Bueno, ¿Cómo es la y cosa? no, bueno, y te hago otro planteo que también es para desarrollar a lo largo de este programa, ¿no? Y ya le damos el paso al queridísimo Jorge Haddad, que tiene que alejar un poquito la cámara para que se le vea un poquito más mejor el cuadro, pero eh, esto de tener un ministro que se rehúsa a ejercer la función de ministro de Economía y estuvo 2 años haciendo la función de secretario de Finanzas y ahora se puso el saco de secretario de Energía, y en las dos cosas, en las dos áreas, ha fracasado. Así que después vamos a contarle un poquito esto. Así que, ¿qué te parece si le damos el pase para que nos salude Jorge Haddad? También recordando, decíamos, Jorge, que hoy es el Día de la Constitución Nacional, aparte del Día del Trabajo y de San José Obrero. Así que, bueno, te saludamos en esta nueva Buen edición de día a Sin todos, Saco. feliz día para ¿Qué todos. haces, Jorge? ¿Cómo Hola vas? Hola, Jorge, ¿qué buen tal? día. Sí, vos sabés que es el Día de la Constitución Nacional, la más olvidada de todas las leyes, ¿no? La menos cumplida de todas las leyes. Es increíble, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un detalle, los últimos impuestos se generaron en el Senado, Claro, cuando por la Constitución la materia de impuestos tiene que generarse en diputados. Y claro. fueron aprobados sin ningún problema, nadie lo cuestionó porque no ser cámara de origen, pero se está violando la Constitución, porque la Constitución dice otra cosa, no podemos estar en un país donde aplicamos la Constitución cuando se me da la gana o cuando me conviene y no la aplicamos en el resto de las cosas, ¿no? Así Es, es. es, es, es uno de los temas como para analizarlo, ¿no? Como para analizarlo realmente si estamos cumpliendo y si un fiscal tiene que actuar o no tiene que actuar o necesita una denuncia de 45.000 con 45.000 firmas para que empiece a actuar. Es una Claro. violación flagrante de la Constitución, porque dice una cosa y hay que, bueno, si es lo que dice, cambiemos la Constitución si no nos gusta. Y después me gustaría, Jorge, que nos contaras de tu espacio, ¿qué pensás de esta decisión del juez, no me acuerdo el nombre, que le denegó la apelación, la demanda que presentó José Luis Juez para para ser el representante en el Consejo Sí, de la Magistratura, argumentando que el Poder Judicial no puede intervenir en esa área porque sería invasión de poderes? Pero bueno, exacto. justamente como es el Día de la Constitución Nacional, me gustaría que en tu espacio no solamente nos hables de impuestos, las novedades de la Sí, semana y las empiezo con decisiones eso, no hay de la problema. AFIP, pero brevemente si es realmente así o es la función de justamente el Poder Judicial equilibrar la relación entre los tres poderes, ¿no?, de la República.
No, lo hablo, lo comento, ningún problema. Bueno, Lo Chicho, comento cuando nos toca. Genial. ¿Qué te parece, Chicho, si entonces damos espacio a las columnas, así no nos atrasamos y estamos ahí cumpliendo como corresponde en el plazo de 1 hora y media, no, que no nos queremos exceder más en este programa de 1 de mayo de Sin Saco y Sin Corbata? Sí, señor. Hacemos lo que vos digas, ¿eh? Sí, por supuesto. Ahora, Jorge, atrás. Jorge, atrás. La cámara atrás. Ahí, Bueno, y bueno, Te por ves supuesto, gigante. la disculpamos a Clara Scagliarini, que hoy tuvo una pequeña dificultad de conectividad técnica y por eso no está con nosotros, pero seguramente nos está escuchando y después va a hacer los comentarios Bueno, seguramente aparte. Pero bueno, le doy paso a mi breve columna de esta semana, así estamos tratando de cumplir con los tiempos y como siempre agradeciendo a todos el gran apoyo que nos han dado a través de los cafecitos durante este mes de abril que acaba de terminar, que realmente han hecho un esfuerzo enorme para que podamos continuar con este programa y a ver si podemos lograr la aspiración de volver a la radio abierta, ¿no? Pero bueno, mientras tanto nos tienen por acá, tratamos de serles fieles y honrar, como siempre, al queridísimo Claudio Chiarutini. Te cuento que esta semana fue la semana como todos los cierres de mes, con pocos indicadores, con pocos datos, pero con muchos comentarios y muchas referencias de economistas, de políticos, de gente que supuestamente está retirada pero está muy activa, sobre todo lo que venimos anticipando en Sin Saco y Sin Corbata en cuanto a que el acuerdo con el fondo es incumplible. Ya se está hablando hoy en Infobae, hay una interesantísima columna tanto de Enrique Sebach como de Pablo Buende, de que mismo Mariano Werner, Martín Canenguícer, es decir, todos los economistas y referentes están destacando que el acuerdo ya no solamente nació muerto, sino que es incumplible en tiempo récord en todas las metas, en las metas de presupuesto, en las metas de reservas, pero sobre todo lo que más está inquietando a propios y extraños, a locales y extranjeros, al mismo Fondo Monetario Internacional, es la aceleración de la tasa de inflación que lejos de converger al 38-48% que se había estipulado en el acuerdo que se firmó el 25 de marzo, estuvieron 2 años para hacer un acuerdo que ni siquiera a los 30 días pueden confirmar, consolidar una tendencia en esa dirección, sino que todo lo contrario. Todos los economistas, Martín Redrado, el propio Javier Milei, el blog de Cavallo que se publicó ayer en los medios, etcétera, todos hablan que la inflación ya está lanzada a un ritmo del 70 a 80%, y eso ustedes tuvieron el anticipo, disculpen un poco hacer el autobombo, pero nobleza obliga, y yo les digo que siguen estando atrasados. En todo caso, el que me acompañó fue Miguel Ángel Broda, que dijo en la semana, bueno, es muy probable que la tasa de inflación ya esté en diciembre y en camino al 2023 a una tasa del 100%. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ustedes saben muy bien que abril, lejos de bajar fuertemente la inflación, volvió a mantenerse en el rango del 6%, lo confirmó las mismas autoridades nacionales, y una tasa del 6% anualizada ya nos lleva rápidamente a ese rango muy cercano al 100%. Y los anuncios que se dieron para mayo, de los aumentos en el GNC, en el biodiesel, en los establecimientos educativos, en los sueldos de los empleados de casas particulares. El viernes a última hora hubo una edición de emergencia del boletín oficial y autorizó aumentos escalonados durante 3 meses si mal no recuerdo, 10, 8 y 4 para el sector de la medicina prepaga, y que eso por supuesto deben tener como correspondencia el
ajuste de los saberes de las prestaciones médicas, porque claro, el sistema de salud está colapsando y médicos de añares, de 30, 40 años de prestación de servicios al sistema de medicina prepaga se están desvinculando porque le pagan 2,50 pesos, pero literal, o sea, no compran ni un caramelo a veces por hacer una práctica médica como puede ser un electrocardiograma, es decir, es lapidario, es lamentable cómo se ha degradado, pero claro, se ha desvalorizado todo. Pensemos que en la semana se actualizó el índice de salarios promedio de la economía del sector registrado, o sea, la franja de trabajadores que es la que mejor posicionada está, y le dio un nivel de 121.000 pesos ingreso promedio bruto para los trabajadores registrados en blanco en el sector público y privado. Eso, si a uno le descuenta el 17% para la obra social, para la caja de jubilaciones, etcétera, da un salario de bolsillo de algo así como 102.000 pesos. 102.000 pesos apenas es 12% por arriba del umbral de pobreza. Quiere decir que aún estando en blanco, hay gran porción de los trabajadores que están en situación de pobreza o al filo de caer en la pobreza, porque si el promedio le da 102 de bolsillo, quiere decir que obviamente hay mucha gente que está en 150, 200, 300, 400.000 pesos y mucho más en el caso de sectores que hoy están en boga, como lo que es toda la industria de la comunicación, los programadores, todo lo que están con la alta tecnología. Pero hay otros que están por debajo de los 80, de los 70.000 pesos, aún estando registrado en blanco como promedio de la economía. Y frente a ese cuadro tuvimos las expresiones del presidente de la Nación, del propio Martín Guzmán, del ministro de la Producción, de que la Argentina está en el mejor de los mundos, que lo peor ya pasó, que estamos en una situación de bonanza, que hay que consolidar la recuperación de la economía, que solo el único problema que tenemos es la inflación. Entonces uno se pregunta por qué tanta hipocresía, por qué tanta falsedad en el manejo de la información, porque si realmente la economía estuviera tan pujante, estuviera tan consolidada, estuviera tan sólida como nos quiere hacer que ver el presidente de la Nación y sus ministros, y ni que hablar la portavoza que, bueno, es lamentable también su papel, ¿por qué el presidente tuvo que forzar a que el ANSES volviera a implementar bonos para jubilados, bonos para los trabajadores en casas particulares, bonos para los trabajadores monotributistas? ¿Por qué tuvo que salir a reforzar el ingreso y a caer en el gran problema de que los bonos que se están instrumentando y que se empiezan a cobrar en las próximas semanas de mayo van a tener que mantenerse en junio, julio, agosto, y eso va a exacerbar la inflación porque es el plan platita que se financia sin recursos? Entonces, fíjense lo que va a ocurrir en junio. En junio, de acuerdo con esta evolución del RIPTE, que ya está el dato de marzo y que en el trimestre aumentó 18%, asumamos que de pronto los recursos del ANSES estuvieron un poquito mejor y subieron 20, 22, y entonces que las jubilaciones promedio van a subir en junio un 20%, sería pasar de un nivel de 32.000 pesos a algo así como 40.000 pesos aproximadamente, serían 7.000, 39, 40.000 pesos alrededor de ahí. Pero resulta que el que cobra la mínima de 32.000 pesos y este mes de mayo va a cobrar un bono de 12.000, va a cobrar 44. Con lo cual, para que en junio no tenga una baja del haber de bolsillo respecto de lo que va a cobrar total, haber mínimo más bono en mayo, en junio va a tener que haber por lo menos un bono para jubilados de 6.000 pesos o más. Y por lo tanto, ese bono va a tener que mantenerse fijo en julio y agosto porque si no se va a dar el mismo cuadro. Y mientras tanto la inflación acelera y mientras tanto la actividad desacelera y eso va a impactar a lo que todos los economistas dicen en una desaceleración de la tasa de recuperación de la actividad. Ya nadie cree que se va a cumplir la meta del 4% del Fondo Monetario y sino que todo por el contrario
firman el empate si el punta a punta, diciembre contra diciembre, no da menos de 0. Así que como ven, siempre terminamos la columna de los domingos con un panorama no muy claro, no muy alentador, pero como siempre decimos, no hay que matar al mensajero, sino a quien genera este cuadro de negación de la realidad, que como les decía al principio, tenemos un ministro de Economía que no quiere, no sabe, no puede ejercer la función y se ha puesto ahora justamente el saco de secretario de Energía, área en la cual ahora nos va a comentar el amigo Fernando Meiter por qué también en ese ámbito el ministro hace agua, ¿no, Fernando? Sí, Daniel, la verdad que sí. No sé si querés darle paso primero a Jorge, como es el orden del programa, o hablo yo, como vos lo indiques. Bueno, mantengamos el orden del programa, entonces te dejo la inquietud de Sí, que me, sí, que sí, por me supuesto vamos a hablar de ese tema porque realmente lo que pasó esta semana, el viernes a la noche, es muy grave para mí por lo menos. Así Dale. que, Jorge, te dejamos y después yo Sí, sigo. Así que adelante, Jorge, bárbaro. quede abierta la pregunta sobre el rol de Bien. esta de la Constitución Nacional que no se cumple, sobre todo en Eh, este día en el que gente de bien como nosotros queremos recordarla y honrarla y queremos que una vez por todas vuelva a ocupar el lugar que debe tener en nuestra sociedad argentina, ¿no? Ojalá, ¿no? En mi primer lugar, para todos los oyentes, feliz día. Y bueno, el tema que vos planteás es histórico. Siempre que existió algún problema en alguna de las dos cámaras, la justicia no opinó, porque dijo que son cuestiones internas, o como la llama la Corte, cuestiones no justiciables. La tiene que solucionar el propio poder. No puede intervenir la Corte en un problema interno de reglamento de la, llamémosle así, de la propia Constitución y del reglamento interno de cada uno de los eh, poderes que están en el Poder Legislativo, ya sea diputados o sea eh, Senadores. senadores. ¿Entendés? Entonces, la Corte es tradicional, esta es una doctrina, una familia de fallos que viene desde hace muchísimo tiempo, donde dice es cuestión no justiciable, la justicia no se tiene que meter en esto, es un problema interno de cada poder. Ahora, dicho esto, cuando, como lo planteó juez, hay la posible comisión de delitos, ahí entraríamos en otra cosa, porque ya no es un problema reglamentario, es un problema penal. Entonces, cuando se configura cualquiera de los delitos contra la administración pública, estamos hablando que también el poder legislativo es la administración pública. Entonces, si se enfoca desde ese lado, un fiscal debería por lo menos analizar el tema. Pero si se enfoca como un problema de reparto de diputados, senadores, o incumplimiento, mismo incumplimiento de algunas tareas o deberes de los diputados o senadores, es un problema interno que lo debe sancionar y lo debe resolver el propio Poder Legislativo con sus reglamentos, que cada cuerpo tiene su propio reglamento. Entonces, O sea, Jorge, que como pretende Luis Juez, puede apelar a la Cámara y esto no es cosa juzgada, sino hasta puede llegar incluso hasta que a la resuelva Corte, a la Corte, ¿no? a la Corte para que se expida sobre esto. Bueno, Ahora, la doctrina normal de la Corte es cuestión no justiciable, no se mete. Es un problema de ustedes, como decir. Solucionenlo ustedes. bueno, esperemos que esta vez se equivoquen y trabajen como corresponde. Vayamos entonces Esperemos. a tu columna especial de qué novedades tuvimos en la semana en materia impositiva y qué nos depara este mayo. Sí, mira, yo voy a estar siguiendo como primer punto inesperado el tema de la renta inesperada. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo, qué es lo que quieren hacer, aparte de sacar plata, no se saben cómo lo quieren instrumentar sin violar la Constitución, pero en cualquiera de las alternativas que se están analizando ahora,
tiene que pasar por el Congreso, y no sé si van a pasar por el Congreso. Yo opino que sí, pero no sé si esto estaría tan dispuesto a mandarlo por el Congreso. ¿Por qué? Porque la alternativa es o crear un impuesto especial, como se creó el del impuesto a la riqueza el año pasado, que esto es una cosa muy similar, con lo cual debería haber una ley, o crear un adicional al impuesto a las ganancias, que también tiene que haber por una ley. Son las dos alternativas que se están analizando actualmente, a ver cuál de las dos es la que puede llegar a tener efecto. Por supuesto, ya se delimitan ciertos sectores, como serían mineros, energía y agropecuarios. Ahora, el minero está integrado y es casi podríamos decir es vertical. El de energía no tanto, y esto lo aclara Fernando, pero en los agropecuarios sabemos que los exportadores son un grupo que con los dedos de la mano es suficiente, sobran. Pero esos señores exportadores se lo trasladan en el precio a los productores. Entonces, el que va a estar impactado al final es el productor. Eso es lo que se está reclamando, eso es lo que se está exponiendo, se está criticando y bueno, eso es lo que tratan de evitar y que lo paguen los exportadores, pero no lo van a pagar nunca porque lo transforman, lo trasladan al precio, en forma directa o en forma indirecta, de cualquier forma. De cualquier modo lo van a ir trasladando. La doctrina de la traslación está muy analizada en materia de impuestos, así que no hay que hablar mucho sobre el tema. En segundo orden de mi temario, y para hacerlo rápido, se reglamentó desde el 1 de mayo el importe a partir de los cuales las operaciones de venta de automotores resultan alcanzadas por regímenes de información. Recordemos que el monto sobre el cual estaba la obligación de informar cualquier transacción eran 800.000 pesos. 800.000 pesos entra cualquier auto usado hoy. Entonces, estábamos en un supuesto que tenían que subir el monto. Mirá, lo subieron a 2.400.000. 3 veces lo subieron. Y todavía, con relación a los precios, queda corto, porque menos de 3 millones estamos hablando de que en autos 0 kilómetros son pocos. O sea, eso lo hacen para que entren en bienes personales, más cantidad de autos y paguen. No, para la información que le tenés que dar cuando vendés el coche. Ah, ok. Pues que cada vez que vendés el coche, como cuando compras, tenés que llenar una serie de formularios Para de cobrar más origen, del impuesto a la exacto. transferencia. Exacto. Entonces ahí la obligación de informar es de 2.400.000 en adelante. El otro tema, que también de vez en cuando hay novedades, lo sigo, es el de la famosa 4838, la resolución de la AFIP sobre planificaciones fiscales. Declaró la inconstitucionalidad esta vez el juzgado en lo civil comercial y contencioso administrativo federal de La Plata. Esto es exclusivo para los matriculados en la provincia de Buenos Aires, pero ya más de la mitad de las provincias tienen una sentencia que ha sido apelada, pero tienen sentencia de primera instancia donde declaran la inconstitucionalidad de esta norma que ha sido sumamente cuestionada. Lo hablamos, lo analizamos sin saco impuestos, no sé, con Claudio en su momento, pero bueno, se sigue con este tema porque la AFIP no da marcha atrás sobre un tema que, bueno, violenta la relación del secreto profesional entre los profesionales de ciencias económicas, contadores y el cliente. Esto es claro y ha sido claro así. El domingo pasado yo hice una crítica a la AFIP por la falta de el aplicativo. El aplicativo era para las sociedades que cerraron ejercicio el 31 de marzo y tienen que presentar a fin de este mes, 4 meses después, hacen la asamblea, presentan los
las declaraciones juradas. Lo que ocurría era que como se estableció nuevos parámetros, 25, 30 y 35%, y no como era antes el 35%, el aplicativo anterior no servía. Ahora, desde la modificación de la ley, que fue el año pasado, hasta ahora, la AFIP no hizo nada. Tiene que hacerlo al final, sobre la última semana del vencimiento, tiene que prorrogar y prorroga por un mes y habilita la declaración jurada. Entonces, obliga a los profesionales a que se aboquen totalmente en este tema, cuando tienen un montón de otras cosas que hacer. Esto podrían haberlo hecho, no digo exageradamente en enero, pero tranquilamente durante el mes de marzo lo podrían haber terminado, de tener el aplicativo. Este es un problema tradicional, es un tema común, es un tema que siempre ocurre lo mismo. Es un problema de la AFIP, no es un problema de los contadores. Esperemos que la AFIP, en su famoso plan estratégico que vos gentilmente me pasaste hace pocas semanas, pero que cualquier televidente, oyente que nos sigue, los puede ver en la página de la AFIP, que cumpla con su objetivo de transparentar y ser más ágil, y sobre todo cumplir con la función de que les facilita al contribuyente poder pagar y poder también no pagar de más, ¿no? Porque muchas veces, por todo lo que vos estás diciendo, incurre en multas que no son provocadas por el contribuyente. Claro, claro. Mirá que los que presentaron la declaración jurada, porque pagaban con el 35%, y presentaron la declaración jurada anterior, los obligan a hacer una rectificativa. Exacto. O sea, a modificar la declaración jurada que ya presentaron. ¿Por qué? Porque pone parámetros nuevos, bueno, avívense antes, no trabajen antes. Exacto. Trabajen antes, porque esto es consuetudinario. ¿Dónde lo pasan? Del 23 al 26 de mayo las presentaciones de declaraciones juradas, y del 24 al 27 de mayo el pago respectivo. Lo transfieren, lo trasladan un mes para adelante. Bueno, esto estamos acostumbrados con la AFIP sobre esto. ¿Con eso es lo último? ¿Así le damos el pase a Fernando? ¿O te doy dos temas más. Perfecto. Uno, te doy el título, nada más. Bien. La revolución cripto avanza y la ciudad de Buenos Aires se va a quedar con la avanzada, dando la posibilidad de pagar algunos impuestos con criptomonedas. Se está muy avanzado ya en este tema, y realmente esto es llamémosle un antes y un después en cuanto a la recaudación y la administración tributaria en nuestro país. Y el otro tema es un plenario de las salas aduaneras, que no es autobombo, pero es el primer comentario sobre esto. Fue el miércoles pasado, y salió en Urgente 24 un comentario mío el viernes pasado. Las salas aduaneras trataron 3 temas, pero fundamentalmente es la posibilidad de decretar la inconstitucionalidad de una norma por parte del Tribunal Fiscal en función de una sentencia de la Corte que ya la declaró. Por ejemplo, Camaronera Patagónica, que había declarado la inconstitucionalidad de unos derechos de exportación por un periodo de tiempo determinado sin una ley que lo autorice al Poder Ejecutivo. Dijo que eso era inconstitucional. Hay casos similares, que es el que se planteó ahí, y realmente se llamó a plenario. O sea, la doctrina es obligatoria para todas las salas impositivas, que avalan que no puede declarar, esto está en la ley, no puede declarar inconstitucionalidad. Segundo, que es válido y está vigente plenamente el artículo 755, que delega las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para modificar, crear o alterar o anular retenciones ya realizadas. Y en este caso dicen que no es similar el caso planteado, porque había sentencias contradictorias de 2 salas del Tribunal Fiscal Aduanera. Uno decía que aplica la inconstitucionalidad no porque declaro la inconstitucionalidad, sino porque sigo la jurisprudencia de la Corte como tribunal inferior.
y la otra sala decía que no es posible declarar la inconstitucionalidad, el Código Aduanero y la 11083 así lo establece. Interesante, es 82 páginas, me costó enormemente resumirlas, pero creo que está hecho el tema. Termino con un título. Sí. Cristóbal López, ejecución fiscal, que tenía una de las tantas, le dictaron sentencia y de trance y remate y le van a reclamarlo adeudado por el fisco. Bueno, hasta acá llegamos. Se viene, discúlpame, Jorge, se viene un lindo despelote también con YPF con respecto a ese tema, ¿eh? Ya tuvo antes un tema YPF sobre esto. Y la Cámara de Comodoro Rivadavia avaló que no se le podía aplicar retenciones a YPF por el Poder Ejecutivo, sino que tenía que ser avalado por una ley del Poder Legislativo que lo faculta al Poder Ejecutivo a aplicar determinadas retenciones. Si no, dicen, no es válido. Ya hay un antecedente. Está en la Corte ahora. Sí, pero más allá de eso, ¿te suena Pepín Rodríguez? Sí, por supuesto. Bueno, aparentemente, esto es algo que lo está siguiendo nada más que ámbito financiero, pero yo lo estoy siguiendo con bastante interés. Aparentemente hubo abogados ligados a Pepín Rodríguez que cobraron por consultorías adelantadas para tratar el tema Oil Combustible Sociedad Anónima en un operativo para que YPF se quede con esos activos. Ese juicio también sigue. El tema es que se le está pidiendo información a YPF e YPF no la está entregando. No la da, claro. Ahí se viene otro despelote también, ¿eh? Sí, bueno, Jorgito, ya lo creo. Te deseamos muy buena semana. Lo sigo por acá. Tengan muy buena semana todos. Igualmente para vos, feliz día. Y bueno, como estaba previsto, el amigo Fernando Meiter nos va a tener que contar con esta nueva función. ¿Qué piensa de esta nueva función del ministro de Economía que se puso el saco de secretario de Energía? Sí, bueno, mira, primero, gracias Dani por editarme la nota que publicamos el día sábado en Infobae. Aparentemente mucha gente después de la nota se dio cuenta de los agujeros o de los signos de interrogación que hay con respecto al tema del gasoducto Néstor Kirchner. Si hoy en las noticias se puede ver todos los interrogantes que este gasoducto tiene, que insisto, es un gasoducto que es súper necesario para la República Argentina para poder evacuar la cantidad de gas que se puede generar en Vaca Muerta, pero hay muchos puntos que, viste, no cierran. Realmente es un tema que, bueno, aparentemente empezó a circular en los medios y la gente se está empezando a hacer preguntas. Espero que todas esas preguntas empiecen a ser contestadas por la autoridad regulatoria, que es la que tiene que estar mirando este tema, porque si no va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. El viernes a la noche, te voy a dar primero el contexto. La portavoz del Gobierno Nacional, el ministro de Economía, el secretario de Energía, el mismo Alberto Fernández, por todos los medios sabidos y por haber, dicen que no hay problemas de gas en la República Argentina, que el 97% de la demanda está cubierta y que no hay ningún problema. Cuando todos sabemos que está faltando gasoil, está faltando gas natural para las industrias, en una situación bastante complicada porque después de 2 años de pandemia, encontrarte con que vos podés producir, pero que tu producción la tenés que cortar de alguna manera porque no tenés el insumo energético es un problema grave. Yo siempre digo lo mismo, lo que no hace el Estado lo hace el privado, indefectiblemente, y ya las empresas, las industrias, sobre todo las electrointensivas, organizaron sus vacaciones, organizaron sus paradas de planta. El viernes a la noche sale un decreto
el 429.537.0, en donde se establece la intención de auxiliar transitoriamente a las empresas con gas para su continuidad productiva. Con lo cual pregunto, ¿no era que estaba todo solucionado? Entonces, decretan que las empresas industriales que están interesadas y necesitan gas pueden contratar la energía directamente con IEASA, que ahora ellos la llaman ENARSA. Evidentemente estamos yendo a un cambio de nombre, o a través de las comercializadoras, y topean el precio a $6.05 el millón de BTU para operaciones interrumpibles y un 20% más para contratos en firme. También lo que establece es que la intermediación de las comercializadoras no va a poder elevar estos precios más de un 6%. Esto va tanto para las industrias como para el GNC. Nosotros habíamos dicho en Sin Saco Energía de esta semana que seguramente esto iba a ocurrir. Ahora, eso se contrapone contra el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de que las tarifas no pueden seguir atrasándose. Bueno, acá tenés dos problemas. El primer problema, acá vos te estás metiendo con la tarifa de los industriales, que mal o bien era una cosa que funcionaba. O sea, había un productor, había un comercializador y había un distribuidor. Y las empresas, como podían, en el mercado, con precios de mercado, se abastecían del gas natural y se abastecían de electricidad. Ese era un mercado que, bueno, se administraba a escasez, como ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero funcionaba. El tema es que ahora vos, por decreto, lo que estás haciendo, estás poniendo un precio máximo, ¿viste? Como los precios cuidados de Feletti. Bueno, estás poniendo un precio máximo al gas. Entonces, si yo te obligo, o sea, yo como Estado me obligo a vender a $6 el millón de BTU, cuando se lo estoy comprando a Bolivia a 12, y cuando lo estoy pagando por barco a casi 30, estoy agrandando el agujero fiscal del Estado. Pero Fer, si es un régimen como el que hace Feletti, que cuando asumió como secretario de Comercio la inflación estaba en torno al 3 y con su actividad la llevó al 6, los sectores energéticos deben estar muy contentos porque este freno que le pone el 6 le va a terminar convalidando aumento del 25, porque todo lo que hace Feletti lamentablemente es para peor y favorece a quien tiene que, o no quiere perjudicar, ¿no? Bueno, exactamente. ¿Cuál es mi visión con respecto a este tema? Es que va a seguir faltando gas. Y si yo soy un productor, no le voy a vender el gas a ENARSA, lo voy a colocar a industrias directamente si lo tengo. Y si no lo tengo, no se lo voy a dar, porque me están obligando a topear un precio en un mercado que medianamente a mí me permitía hacer alguna diferencia en invierno vendiéndosela a las industrias. Y reitero, estamos hablando de un contexto de escasez de gas natural y en un futuro contexto de escasez de energía eléctrica. Entonces, esto es muy grave. Y así lo hicieron sentir empresas particulares. Y además otro problema. A ver, si estuviese nuestro querido Claudio Chiarutini acá, me diría, vos siempre pensando en lo mismo, pero te está dejando un agujero regulatorio muy importante, porque vos tenés una ley que es la 24076, que es la ley que regula la compra y venta de gas en la República Argentina y establece determinados parámetros por los cuales industrias, comercializadoras, distribuidoras
y productoras invirtieron mucha plata, ¿me entendés? Entonces, nuevamente, desde el Ministerio de Economía y desde la Secretaría de Energía en particular, están atacando la regulación. Entonces, si vos a este pequeño granito de arena le sumás que todavía no se pueden poner de acuerdo en cuánto van a aumentar las tarifas, porque todavía no se han puesto de acuerdo en ese tema. Si a eso le sumás la negación por parte del propio Estado de equilibrar precios en la industria, en toda la cadena de valor, si a eso le sumás que te están anunciando un gasoducto en donde una semana te dicen que van a ahorrar 700 millones de dólares, a la semana siguiente te dicen que van a ahorrar 1.000 millones de dólares. Si estás comprando caños que no vas a saber cuál es el precio final, si no sabes quiénes son las empresas que van a cargar ese caño, si no sabes quiénes son las personas que van a tomar ese gas, y en definitiva, si no sabes qué regulación va a tener ese ducto una vez que esté construido, si está construido, le pone muchos signos de interrogación a la industria, ¿me entendés? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las respuestas por parte de Secretaría de Energía esta semana. Guzmán, la semana pasada, en Bariloche, en Neuquén, anunció un proyecto de 10.000 millones de dólares para que Argentina exporte gas natural licuado. Primero, ¿de dónde va a sacar esa plata? Segundo, ¿con qué gas lo va a hacer? Tercero, ¿por dónde va a llevar ese gas? Porque los 44 millones de metros cúbicos que están dispuestos en el nuevo gasoducto que teóricamente se podría llegar a construir, no alcanzan. Entonces, son todos signos de pregunta y desde la industria piensan, a ver estos pibes a qué están jugando, realmente, ¿viste? No se entiende nada. Así que bueno, esperemos que esta semana alguien empiece a aclarar un poquitito todos estos temas. Fer, una pregunta simplemente para el remate, que obviamente es futurología, pero creo que por lo menos se me ocurrió. Por lo que decías en tu nota de ayer en Infobae, sobre todas las dudas que plantea la construcción de este gasoducto y que con este gobierno que sabemos que no pasa de los anuncios y después retrocede en lugar de avanzar, el próximo gobierno tiene que volver a licitar el gasoducto o las pautas de construcción de este gasoducto se pueden ya poner en marcha con un nuevo gobierno que tenga otra energía, valga la redundancia. No, mira, las pautas del gasoducto ya están hechas, o sea, ya está diseñado, ya está diseñada la traza, ya están diseñados dónde van a ser los loops, pero eso no lo hizo el gobierno, eso lo hicieron TGN y TGS que saben hacer las cosas, ¿ok? Ajá. Ahora, el problema, primero, vos vas a tener un problema que ya lo estás teniendo en este año. Vas a tener el mismo problema en el año 2023 de falta de gas y que vas a tener que importar, con lo cual vas a atacar al Tesoro Nacional. Y el próximo gobierno se va a encontrar con exactamente el mismo problema. O sea, a mí la sensación que me da es que este año a las empresas les van a dar un aumentito, para decirlo de alguna manera, como para cumplir, para renegociar después con el FMI, que de hecho ya se está renegociando un waiver, eso vos lo sabés muchísimo mejor que yo. Exacto. Y nuevamente va a tener que existir un Aranguren, un antipático de turno, que tenga que decir, muchachos, estas tarifas así no van y voy a tener que aumentar, porque, a ver, el gobierno lo que quiere hacer es lo siguiente, quiere dar un pequeño aumento entre el 16 y el 40% de tarifas tanto para gas como para electricidad. Con los números que vos estás dando y con los índices de inflación que nosotros estamos teniendo, vos sabés que eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Okay? Tal cual. Camesa, que es el que hace, y IASA, que son los que hacen las licitaciones, están pagando $4.40 el millón de BTU en dólar oficial. Claro.
Vos sabés Claro. cuáles son hay precios por arriba de 10, 12 dólares en el mundo. Al cambio real. Y el petróleo todavía se sigue comercializando en la República Argentina a 55 dólares, mientras que se está exportando a 100, menos la retención. Entonces, en algún momento, lo que vos no ajustás, el mercadito te lo ajusta solo, ¿me entendés? Entonces, yo creo que el gobierno lo que quiere es que ajuste por afuera de este gobierno, porque saben que van a perder, porque las condiciones no están dadas, y le van a tirar el fardo al gobierno que viene, como en otros temas económicos, como en otros temas sociales. Pero la verdad que la situación es muy complicada, Dani, muy complicada, muy complicada. Bueno, justo le estás dejando el pie para que nuestro queridísimo amigo Cristian Atanz nos diga a ver cómo está viendo el panorama en materia financiera, cambiaria, bursátil, porque había comenzado la semana con un dólar que se había disparado y que parecía que volvía pronto a los niveles de enero y terminó de nuevo en niveles que pidiendo pista para ver si perforaba los 200 pesos. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo te va? Feliz día. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, Fernando. Buen día, Bueno, maestro. feliz día para todos también. Sí, es cierto, un mercado que sigue con muchísima volatilidad, sobre todo con los tipos de cambios. Venía sumando envión como para seguir con ese recorrido alcista que tuvo la semana pasada y volvió a descender algunos escalones también. Los tipos de cambio financieros, tanto el MEP que se liquida sobre la plaza porteña como el contado con liquidación que se liquida en Estados Unidos, se terminaron a la baja. También ahí hubo un despegue con respecto al dólar blue, volvió de nuevo el dólar blue quedar por debajo de los dólares financieros, se invirtió ahí un poco la curva. Tengan en cuenta que muchas veces una operación que hacen algunos inversores minoristas es el llamado puré, es decir, comprar algún dólar MEP y venderlo en el blue para ganarse alguna pequeña diferencia. Esto ahora quedó invertido. El dólar blue el viernes terminó cerca de los 200 pesos. En algunos casos llegó a negociarse la punta vendedora por debajo de los 200 pesos en algún momento de la jornada, mientras los dólares financieros terminaron también con alguna reducción en los precios que habían marcado, pero bueno, ligeramente por arriba. El MEP llegó a los 205, 206 pesos, el contado con liquidación un escaloncito para abajo. Esto también hay un poco de volatilidad, teniendo en cuenta cuál es el activo que se utiliza para hacer el cálculo, si es con un título público de la deuda argentina o si son con CDRs también. Pero bueno, cerró el mes, un mes que en términos relativos generó un resultado negativo para la bolsa porteña. En abril el Merval perdió un 2,98%, medido en pesos, mientras que el índice general cayó un 2,15%. Hubo algunos ganadores, el caso de Loma Negra, que logró finalizar en abril con una suba del 12,38%, Sociedad Comercial del Plata, que creció un 11,15%, y Cablevisión Holdings, que logró terminar también abril con una apreciación del 5,31%. Del lado de las perdedoras, la mayor caída estuvo al lado del BBVA Argentina, que perdió un 10,13%, Edenor un 9,74%, y el Grupo Financiero Galicia, que cayó un 9,54%. Si medimos también la evolución de algunos papeles argentinos que cotizan en Wall Street, es decir, vía ADRs, ahí hubo caídas importantes. En el caso YPF, que en dólares perdió un 12,42%, el Grupo Financiero Galicia cayó también un 15,45%, y Cresur un 4,30%. Del lado de los bonos,
También hubo algún comportamiento dispar en el mes. El índice del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que mide la performance de todos los títulos públicos argentinos habilitados a negociación en la bolsa porteña, creció en el mes un 3,20%, pero si hacemos un análisis un poco más en profundidad, está bien en claro que sigue habiendo mucha preferencia de parte de los inversores en los bonos en pesos. La apuesta que dicen, o por lo menos que parece haber cierta coincidencia entre los inversores, es que la inflación le va a ganar a la depreciación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, por lo menos el oficial conviene más apostar a aquellos bonos que están linkeados con algunos factores que miden la evolución de la inflación, como el caso del SER, ¿no? Que pagan, hay bonos que pagan ciertos puntos más SER, ¿no? Después, algunos bonos dólar linked también tuvieron alguna performance interesante en lo que va del mes, pero bueno, el gran ganador fue el TB23, que es un bono de los preferidos para aquellos que buscan cobertura en pesos contra la inflación, que en el mes ganó un 16,46%, bastante por arriba de lo que rindieron varias acciones del Merval. El TX23, otro bono también muy buscado, creció en el mes un 12,15%. No fue un buen mes abril tampoco para los mercados internacionales, los mercados regionales. Por caso, la bolsa de San Pablo perdió un 12,69% en el mes, esto es medido en dólares, ¿no? No en moneda local. La bolsa de Santiago de Chile cayó un 10,57%, la bolsa de Nueva York, Wall Street, perdió un 4,39%, la de Tokio cayó en el mes un 10,28%, Londres un 3,94%, y la bolsa de Madrid perdió un 3,18%. Sigue siendo mercados realmente muy, muy volátiles. Hay mucha volatilidad en el precio de las commodities, como mencionaba Fernando también. Hay mucha volatilidad en las monedas. En algún momento el dólar pierde posiciones frente a otras monedas, en algún momento lo recupera. Pasa lo mismo también en las monedas regionales, que están teniendo también bastante fluctuación contra el dólar. Hay también interrogantes, sobre todo a ver qué es lo que va a pasar con las tasas de interés en los Estados Unidos. Y a todo eso, bueno, a nivel local, obviamente, le sumamos todos estos cortocircuitos, sobre todo que hay entre el oficialismo, las pocas señales claras que hay en términos económicos, y al mismo tiempo, claro está que no son buenos los indicadores, ¿no? Recordemos que ya venimos diciendo en varias jornadas que, bueno, el mercado está dando como que va a ser muy difícil de cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo, bueno, el gobierno y sobre todo el Banco Central no están acumulando dólares como se esperaba que estuvieran haciendo en esta altura del año. Recordemos que es la temporada fuerte de liquidación de agroexportaciones, lo cual debería tener saldos positivos importantes el Banco Central, sobre todo comparado con la performance que tuvo en años anteriores a esta altura del mes, y eso es algo que bueno, preocupa porque había un compromiso importante en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de acumular o recomponer reservas internacionales, ¿no? Y del lado corporativo dijimos que estamos en plena temporada de balances. Las compañías, sobre todo en Estados Unidos, están acostumbradas a presentar balances vencidos al 31 de marzo o cerrados al 31 de marzo con un poco más de anticipación. Ahí hay mucha volatilidad también. En la semana, por ejemplo, bueno, se conoció el balance de Meta, lo que era la ex Facebook, que vino por encima de lo que esperaban los analistas, con algún dato interesante, sobre todo de crecimiento en suscriptores. Amazon vino muy mal, cayó fuerte el viernes, más del 14% en algún momento de la jornada, porque por primera vez en 10 años pierde plata. Y del lado de las empresas argentinas, hubo una noticia muy interesante el viernes, que está vinculada con Bioceres, esta empresa biotecnológica
rosarina, que logró que uno de sus desarrollos más importantes, el HB4, que son desarrollos de semillas modificadas genéticamente contra la sequía, tanto para trigo como soja. En el caso de soja, lograron que sea aprobada para su comercialización en China, con lo cual eso despeja, le da mucha perspectiva también a nivel global para empezar a monetizar este desarrollo que lo tenía un poco en stand-by a la espera de la luz verde del mercado chino, ¿no? La acción llegó a subir el viernes en algún momento más del 20%, tanto en Wall Street como en Buenos Aires. Después ajustó un poco, pero bueno, interesante noticia para una empresa argentina. Buenísimo, Cristian, por tu panorama. Y bueno, a la luz de lo ocurrido en la semana, yo creo que ya hay que tener una cartera bastante diversificada, ¿no? Porque ya no es cuestión de solamente cubrirse contra la inflación, sino la posible que por este panorama que estás planteando, el despertar del dólar, y que no sabemos cuándo va a ocurrir. Por lo tanto, creo que coincidís conmigo que lo mejor es estar diversificado, y sobre todo que el mundo, como vos bien decís, también está preocupado sobre cuál va a ser finalmente la política de la Reserva Federal, en cuánto va a subir la tasa de interés, y eso parece que es lo que golpeó los mercados en las últimas semanas en abril, ¿no? Sí, exactamente, y ahí, bueno, a veces está un poco la discusión acerca de, bueno, hacia qué tipo de compañías alocar posiciones, ¿no? Es cierto, y es recomendable, sobre todo en este momento, tener bastante diversificado la cartera. Incluso hay inversores en algunos papers que recomiendan también tener un porcentaje interesante de liquidez a la espera también de algunos ajustes en los mercados y de poder después poder ingresar o reingresar en algunos valores a precios más bajos de los que actualmente tenemos, ¿no? Pero sí, es un mercado como para seguir con mucha calma y con mucha prudencia y sobre todo diversificando riesgos. Buenísimo, Cristian, te mandamos un fuerte abrazo, termina muy bien el día y buena semana. Muchas gracias igualmente para ustedes. Buena semana. Bueno, y ahora el amigo que seguimos, si estás de acuerdo, Fernando, le damos el pase a nuestro queridísimo hombre que está ahí volando, en el cual vos también tenés algo siempre que aportar, a ver cómo está el panorama aéreo argentino, ¿no? Sí. ¿Va a Quiero haber recurrir, combustible para ¿sabés seguir qué, volando? Dani? Que en estos días quiero recurrir mucho a la experiencia de los que vuelan. Pueden volar cabotaje, pero me interesa más que pensemos en lo regional y que pensemos en dividir las low cost y de las líneas estándares, por llamarlo de alguna manera. Digo esto porque en estos días quedó totalmente definido que el aeroparque metropolitano va a estar habilitado para que las compañías, para que tenga un perfil regional. Esto implica que Aerolíneas Argentinas y las nuevas compañías que deseen volar a Buenos Aires lo hagan desde sus rutas iniciales o desde sus partidas iniciales. Doy un ejemplo. Vamos a ver hoy, Viva sale Bogotá, capital, llega a Buenos Aires, capital de la República Argentina. La idea es esa, la idea es que el aeroparque metropolitano deje de ser solamente para que los argentinos vuelen dentro del país y pase a tener mayor predisposición hacia la llegada de pasajeros extranjeros. Los internacionales grandes, digamos así, van a seguir en Ezeiza. Pero esto va a depender de cada compañía de todas maneras. Van a seguir en Ezeiza. Los regionales van a ir a Aeroparque, en principio. ¿Y Ahora, Palomar? ¿cómo? Palomar. No, Palomar no, pero olvídate por ahora. Ojalá, ¿sabes por qué? Ojalá, porque mira, esto iba a ser el final de del comentario, pero no importa, lo vamos a adelantar y me parece bien. ¿Por qué? Las tres low cost que tenemos en Buenos Aires, o mejor dicho, las dos más poderosas, porque Sky también es low cost, pero no termina en Palomar, termina en Ezeiza o en Aeroparque, depende de los vuelos. Las dos compañías que mencionamos están en un proceso de crecimiento. Tanto Jet, Smart como Fly van a traer más máquinas. La idea es seguir expandiéndose dentro de la República Argentina. Ahora, los costos para operar desde Ezeiza, como lo hacen, o desde Aeroparque, como lo hacen, son mucho más altos
que los de Palomar. Entonces, lo mejor que les puede pasar es reabrir Palomar. El gobierno está dividido en algunas partes, en varias partes, en distintos sectores del gobierno hay divisiones. Entre ellas, estas divisiones también están los que dicen no más Palomar y los que dicen sí Palomar. ¿Por qué? Porque los intendentes de proximidad de Palomar se dieron cuenta, Morón concretamente, se dieron cuenta que con el cierre de Palomar perdieron capacidad operativa los comerciantes que estaban en la proximidad del aeropuerto. Por eso tienen menos recaudación a fin de mes, entre otras cosas, entre otros gastos, pero tienen menos recaudación. Después está la otra parte del gobierno que dice, no, no vamos a gastar más porque no hay movilidad, porque no hay máquinas, porque no se puede, porque sí, porque A, porque B, porque C. En realidad no es que no se quiera gastar más, puede haber menor cantidad de pasajeros, puede ser, pero en la medida que eso se habilite va a aumentar la cantidad de pasajeros. Lo que pasa es que si vos le das mayor capacidad a Palomar, vas a tener mayor capacidad de los low cost y le vas a bajar los pasajeros de aerolíneas. Y eso es lo que los muchachos de la Cámpora y todos los satélites que están dando vuelta ahí no quieren. Entonces, Palomar va a ser una incógnita hasta que un próximo gobierno evalúe los números y se dé cuenta que, aunque hay que hacer inversiones, porque Palomar era una base militar, está dividida, ahora ya no, ahora ya es todo militar, volvió a ser lo que era antes, pero una vez que se dividió, Aeropuertos hizo algunos arreglos, pero en definitiva era una base militar. Había que ser un poco más, había que ser un poco más bondadoso, si se quiere, para hacer algunos trabajos más. Eso es cierto, eso es cierto. Dicho hasta gente que trabaja adentro, ¿no? Que no tiene nada que ver con el gobierno, te aclaro. Pero la idea es, en principio, que queda la incógnita de ver qué va a hacer el próximo gobierno. En principio, esto va a seguir todo igual. Ahora, lo que quiero decirte esto respecto a esto de Aeroparque y de los bajos costos, es que muy pronto, Viva va a estar en Buenos Aires. Viva es una low cost colombiana. Cuidado con este detalle. Ellos calculan que para mediados de junio van a empezar a operar. En principio lo van a hacer con Ezeiza. Eso tiene un costo. Te repito, la ecuación de las low cost está marcada, entre otros puntos, por lo que hay que pagar por tasas de aeropuertos, por permanencia, sí, básicamente por permanencia. Subir, bajar, y si necesitas pasar la noche, tenés que pagar la estadía. Es como un taxi, tenés que pagar la estadía del avión en donde esté el aeropuerto, utilizándose. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es que Aerolíneas también va a salir a conquistar el mercado colombiano. Entonces, ahí va a haber una competencia. Y en principio, me da la sensación que los que van a ganar van a ser los colombianos. ¿Por qué? Porque van a ofrecer conexiones, y esto ya se los dije la semana pasada, van a ofrecer conexiones desde Buenos Aires a Medellín o Buenos Aires-Bogotá para entrar en el Caribe. No estoy hablando de Miami solamente, estoy hablando del Caribe. Las rutas que desde Colombia, están muy cerquita, desde Colombia se pueden operar hacia el Caribe. Entonces, yo no sé cómo se va a comportar Aerolíneas acá. Si los colombianos son hábiles, se van a llevar un porcentaje de argentinos durante el verano más alto que Aerolíneas. Siempre digo lo mismo, hay que calcular bien cuánto cuesta un pasaje en Aerolíneas y cuánto cuesta en una low cost, porque a lo mejor no conviene, qué sé yo, depende de la decisión que cada uno quiera tomar. Son varias horas en una low cost hasta Colombia y que no es lo mismo, por supuesto, en costos tampoco, que salir de acá, de Ezeiza, en American, directo a Miami. Por eso cada uno lo revisa, cada bolsillo va a revisar qué le conviene contratar en principio, ¿no? Pero la idea es que desde la regionalización del aeropuerto metropolitano, por lo cual, hagamos un poco de memoria, el aeropuerto se extendió en extremos, se hizo más ancho también las pistas, justamente por esto, porque la idea era bajar a 330, 200, que son los más grandecitos, digamos, de aerolíneas, para poder salir a volar con turismo regional. Pero los muchachos se dieron cuenta, mejor dicho, se encontraron con que de pronto esta extensión va a llamar a que otras líneas regionales lleguen a Buenos Aires. Entonces, ahí las cosas se van a poner bastante competitivas. Digamos, competitivas van a ser
para los extranjeros. Para aerolíneas no, porque total, como hay subvención, si no competís y perdés plata, da lo mismo. ¿Tá? Total, lo pagan los fondos públicos. Pero para los que vienen a volar con intención de hacer un buen negocio de las compañías aéreas, no es lo mismo. Entonces, vayamos pensando que va a haber alternativas para volar hacia América Latina, salir de América Latina y meternos en Estados Unidos a través de rutas diferentes. Está la TAM también como opción, están las propias rutas de aerolíneas argentinas, pero acá se abre un mercado más competitivo. Después cada uno decidirá si quiere gastar más o menos, pero las opciones están abiertas. Entonces, Guille, permitime a partir de... decirte solamente dos cosas. Primero, hay aerolíneas que no son low cost, que no las voy a nombrar obviamente, pero todos sabemos a quién me refiero, que ya achicó los asientos de una manera vergonzosa, ¿ok? Los famosos Charlie, o sea, yo la última vez que viajé a Colombia llegué muerto, o sea, no sé qué diferencia pueden llegar a tener con Viva. Lo segundo que te quería agregar es que un pasaje desde el aeropuerto de Bogotá a Miami es mucho más barato por Viva que a Cartagena. Entonces, muchos colombianos que tienen la posibilidad de hacerlo se van un fin de semana largo a Miami, ¿ok? Entonces, a veces, por una diferencia de precio bastante importante, conviene bancarte 2-3 horas en el aeropuerto de Bogotá, que por cierto es un aeropuerto hermosísimo. El Dorado es un aeropuerto muy, muy lindo. Y casi como que te haces un vuelo local doméstico y te vas a Miami. O sea, hay que ver todas las opciones. Hay que ver, exactamente, hay que ver todas las opciones. Queda abierta queda abierta la posibilidad de buscar la mejor salida. Es curioso, ¿no? Queda abierta la posibilidad de buscar la mejor salida. Hay que sentarse a hacer números, siempre digo lo mismo. Muchachos, siéntense a hacer números y después veamos. Porque fíjate, estamos en la temporada de invierno. Ya, estamos ahí. Pero no sé cómo va a seguir el verano acá. Lo que sí sé es que va a haber más opciones para salir de acá, que no es poca cosa. ¿Tá? Entonces, porque alguno debe estar encanutando algún dólar para usar más adelante. Bueno, ¿No? mira, me estoy metiendo en terreno de Dani, pero leí esta semana en Infobae que en lo que va del año 2022 se está gastando más plata en tarjeta de crédito de gente que está viajando que en el año 2019. ¿Ves? Eso es todo un dato. Es todo un dato, todo un dato. Claro, Por eso, lo que están reflejando, muchachos, es justamente lo que también mencionaba ayer en Infobae, disculpen el autobombo, en una nota sobre el atraso cambiario. O sea, el gobierno está pensando en poner más impuestos distorsivos, en generar el famoso impuesto a la renta inesperada, ese invento que ya no saben qué hacer para sacarle un mango. Y por otro lado, el atraso cambiario, datos del propio Banco Central. Yo no sé, comento siempre entre los amigos y quienes me consultan. El gobierno mantiene una profusa cantidad y calidad de información, pero no la utiliza. Si tomaron en cuenta de los datos oficiales que procesan diariamente, por ejemplo, los datos del Banco Central, de los precios de las materias primas y del tipo de cambio real multilateral, o sea, no solamente comparado el peso argentino contra la inflación en Argentina, sino respecto del real, respecto de China, respecto de los principales competidores de la Argentina y los que nutren básicamente gran parte de la balanza comercial, se habrán dado cuenta o observarán que en lo que va del año, o sea, hoy, el último dato al 27 de abril, creo que era, o 28, el tipo de cambio real, el verdadero, o sea, ajustado por todas esas variables, está un 21% por debajo del que recibió Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019. Para que ustedes se imaginen de qué estamos hablando, en el primer trimestre del 2022, la Argentina cobró por derechos de exportación y de importación un total de 967.000 millones de pesos.
quiere decir que si hay un atraso cambiario del 20%, dejó de recaudar por capricho, por ancla antiinflacionaria fallida, etcétera, y por sumar más distorsiones a la economía, por lo menos 180.000 millones de pesos respecto de lo que debiera haber cobrado en este primer trimestre, comparado con el año anterior. Y esos 180.000 millones de pesos que dejó de recaudar es lo que el plan Platita, que se le está impulsando ahora este mes de mayo, como les comentaba previamente, con los bonos para jubilados, trabajadores de casas particulares, informales, etcétera, y justamente que están dando lugar a la creación de un nuevo impuesto. Si en lugar de crear impuestos mantienen las variables ordenadas y tratan de evitar semejante deterioro de precios relativos que, como vos bien decís, que Fernando, en algún momento habrá que ordenar las tarifas, el tipo de cambio, de regular precios y también a tratar de tomar políticas que mejoren los salarios y el poder adquisitivo, y hay que bajar impuestos, no va a pasar lo que decía Chicho, lo que decís vos, que estás incentivando el turismo para los que pueden, para que viajen al exterior comprando dólares baratos, porque aún con un dólar solidario estás en mejor condición que muchos argentinos que dicen, che, la plata no me alcanza y la economía argentina está carísima. Dani, para que vos tengas también una idea del problema, vos sabés que estaba leyendo varios diarios de países limítrofes de la República Argentina y las estaciones de servicio de esos países están vendiendo un 40 a un 50% menos de combustible de lo que vendían hace 6 meses. ¿Qué es lo que pasa? Esos autos cruzan a la República Argentina y con cupo, pagando de más inclusive, cargan sus tanques de nafta y vuelven a su país de origen. Eso le sigue generando a la República Argentina un agujero fiscal muy, muy grande, en el cual nadie está haciendo nada. O sea, a ver, ¿cuánto fue la inflación en la República Argentina y cuánto aumentó el petróleo en el mundo en los últimos 18 meses? Y si eso vos lo comparás con los aumentos de los precios de los combustibles en la República Argentina, te da un atraso muy importante que no lo solucionás con el famoso barril criollo, ¿me entendés? O sea, estás creando una burbuja que en algún momento estalla. Lamentablemente yo odio un domingo a la mañana a esta hora estar diciendo estas cosas, pero es lo que en algún momento esto se tiene que nivelar, porque si no va a haber problemas mucho más grandes. Totalmente de acuerdo, Fernando. Por eso todo el mundo está diciendo hay que tener un plan en serio para ordenar las variables y para pensar también en los sectores sensibles, en los sectores más vulnerables, porque justamente no todo se trata de subir, sino también de bajar. Y lo que hay que bajar en Argentina es claramente el gasto público, los subsidios y bajar los impuestos justamente a gran parte de los servicios públicos para atenuar ese impacto y tomar medidas que alienten la inversión, que alienten el empleo, que mejoren la perspectiva para que los salarios se puedan recomponer. Ya es vox populi, nadie lo puede negar, que los salarios promedio en la Argentina están prácticamente un 30 y un 40% por debajo de lo que debieran estar. O sea, prácticamente tienen que haber aumentos reales del 50, 60% para que la Argentina pueda volver a tener índices de pobreza bajando ese umbral del 25% que se considera estructural, y eso implica que para que no tenga un colapso inflacionario, tomar medidas coherentes y consistentes y de una vez para que justamente toda la crema que genera las malas expectativas de no tener política económica está llevando a este descalabro. Sí, que aflojen un poquito con la presión fiscal. Tengo clientes que me están diciendo que están recibiendo cartas de AFIP de todos lados reclamándole lo que no le reclamaron en los últimos 2 años, todo de golpe. Hay una presión muy, muy grande ahí. Por eso digo, acá hay que hacer primero una tarea fiscal en serio de que empiecen a pagar gran parte de la legión que no paga, pero Exacto. fundamentalmente hay que atacar a los que no pagan
regularmente, porque hay muchos que dejaron de pagar simplemente porque no pueden, porque la situación económico-financiera se ha deteriorado justamente por esta presión impositiva a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? Porque acá también recordemos que provincias y municipios con aumento de ingresos brutos, de tasas, de evaluaciones de los inmuebles, etcétera, te sacan recursos por todos lados. Y acá lo que hay que hacer es tener un Estado que baje el costo para que justamente necesite menos recursos para financiarlo y que el sector privado tenga más recursos para crecer, para poder pagar mejores salarios y para que la economía vuelva a recuperar el escalón que abandonó hace muchos años, ¿no? Recordemos cuando nos jactábamos de que el PBI per cápita de la Argentina superaba holgadamente al de nuestros países vecinos, ¿no? Al de Chile, Uruguay, para no ir más lejos, y hoy ellos nos superan entre un 40 o un 50% en dólares. O sea, hay mucho para hacer, pero si no hay plan económico y si hay negación de la realidad y tanta hipocresía que en el gobierno, estamos en problemas. Así que esperemos que en la oposición se pongan las pilas. Bueno, tenemos que ir cerrando para no excedernos, porque ustedes saben, el programa históricamente tenía 2 horas, pero eran 2 horas de radio en el cual había cortes, había publicidad, había los espacios de la radio, etcétera, pero nuestro tiempo neto raramente superaba la hora 20, hora y media, así que no nos queremos exceder de eso porque ustedes también tienen sus actividades, así que yo de mi parte les deseo a todos muy feliz día y nos veremos la próxima semana, ¿no? Sí, señor. Che. Y nos retiramos con la frente alta de haber hecho un programón, señor. Han tirado muchísimos datos y muchísimas cosas interesantes que agradecemos de adelantado a toda la gente que nos escucha y que nos apoya y que nos escribe. Muy bien, muy bien. Bueno, buen abrazo y esperamos después la grabación de Clara para sumarse. Listo, besos y abrazos. Chao, feliz día, buen fin de semana. Igualmente. Igual para vos. Gracias.